Aunque todavía comas bien, duermas profundamente y salgas a caminar cada tarde por el parque, puede que haya algo muy importante a lo que no le estás prestando suficiente atención: la cercanía a nivel físico y emocional después de los 60 años. ¿Sabías que, según un informe del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, hasta el 62% de las personas mayores de 60 años han sentido que han perdido la conexión íntima con su pareja durante los últimos 12 meses? Pero solo una tercera parte de ellas se ha atrevido a hablar de ello con su médico o con alguien cercano. ¿Cuál es la razón? Muchos creen que eso ya no importa a cierta edad, o sienten vergüenza y no saben por dónde empezar. Pero la verdad es que la intimidad no desaparece con el tiempo, solo cambia de forma, se vuelve más silenciosa. Pero no por eso menos importante. No se trata únicamente del cuerpo, es también un lenguaje de vida, de conexión, o de emociones y de confianza dentro de la relación. Numerosos estudios modernos, como los de la Universidad de Harvard y la Clínica Mayo, han demostrado que la intimidad es un factor clave para mejorar la calidad de vida en la vejez. Contribuye a una mejor circulación sanguínea, reduce los niveles de depresión, mejora el sueño y hasta ralentiza el deterioro cognitivo. En otras palabras, mantener la cercanía con la pareja no solo responde a una necesidad emocional, también forma parte de un estilo de vida saludable para las personas mayores. En el artículo de hoy, te invito a explorar conmigo los malentendidos comunes que silenciosamente están apagando la cercanía en la pareja. Conocer las causas físicas y emocionales que provocan distancia y descubrir pequeñas acciones cotidianas que pueden ayudarte a recuperar esa conexión como en los primeros años. La historia real de una pareja de 70 años en España también te hará sonreír y quizás te devuelva la esperanza. Muchas personas creen erróneamente que, después de los 60 años, la intimidad simplemente desaparece con el paso del tiempo. Piensan que ya no hay deseo, que las emociones intensas se han ido, que ya no existen esos abrazos apretados en medio de la noche, pero en realidad, la intimidad no se desvanece, solo adopta una forma distinta, más silenciosa, más sutil y, a veces, requiere más comprensión que en los años de juventud. Según una encuesta publicada por la revista de la Sociedad Estadounidense de Geriatría, cerca del 70% de los adultos mayores afirmaron que aún desean caricias, contacto físico y compartir emociones con su pareja, y cuando eso sucede, se sienten más plenos, más saludables y mucho menos solos. La intimidad en la vejez puede comenzar con una caricia durante un paseo, una mirada dulce mientras se sirve una taza de té por la mañana, o algo tan simple como preguntar si el otro durmió bien. Esos pequeños gestos son, en realidad, piezas clave para reconstruir un vínculo que pudo haberse debilitado por las preocupaciones de la edad, los nietos o los problemas de salud. Según la doctora Lisette, una uróloga con más de 20 años de experiencia acompañando a personas mayores, la cercanía en el matrimonio no depende de la edad ni del funcionamiento físico, sino de la voluntad de cuidarse mutuamente y de atreverse a dialogar con sinceridad. Ella cuenta que muchas parejas que pensaban haber perdido la intimidad lograron reencontrarse al comenzar a hablar con mayor apertura, escucharse con atención y entender que la intimidad no es algo exclusivo de los jóvenes. Necesitamos una nueva mirada, un enfoque más suave y respetuoso con el ritmo de vida en la madurez,
Ya no se trata de expectativas idealizadas ni de modelos perfectos, sino de escuchar, comprender y valorar juntos lo que realmente importa, porque la intimidad, en su forma más profunda, no se trata de grandes gestos, se trata de estar presente de verdad junto al otro, con todo el corazón. En la mediana y avanzada edad, existen malentendidos que parecen inofensivos, pero que poco a poco están asfixiando la cercanía entre dos personas. No hacen ruido ni provocan dolor inmediato, pero crean distancia en silencio, haciendo que dos almas que antes eran íntimas se sientan solas bajo el mismo techo. Uno de los malentendidos más comunes es pensar que, después de los 60 años, la intimidad ya no es necesaria. Muchas personas, tanto hombres como mujeres, se convencen a sí mismas de que ese sentimiento ya pasó de moda, que es demasiado tarde, y así cierran su corazón, dejan de compartir, de tomar la iniciativa, y pierden el valor de hablar. Lo triste es que, en el fondo, siguen deseando ser cuidados, estar cerca, ser acariciados como en el pasado. El segundo malentendido es creer que la cercanía depende únicamente de la capacidad física. Cuando el cuerpo comienza a cambiar, el hombre se siente avergonzado, inseguro por no ser como antes, mientras que la mujer se siente acomplejada por su figura menos firme o por las alteraciones hormonales que afectan su estado emocional. Ambos callan. Ninguno se atreve a hablar, y ese silencio se convierte en el mayor obstáculo, según la doctora Lisette. Este es un error muy dañino. Ella explica que muchas parejas pierden la conexión simplemente porque no entienden que la intimidad no reside solo en lo físico, sino también en el cuidado de las emociones y en sentirse seguros el uno con el otro. Otro malentendido muy común es pensar que hay que esperar a que el otro dé el primer paso. Muchas personas mayores guardan tristeza y heridas internas, pero no se atreven a hablar por miedo al rechazo, por temor a parecer imprudentes a su edad. Olvidan que su pareja también está esperando una señal, una caricia, una palabra suave para empezar de nuevo, y esa espera prolongada hace que se alejen un poco más cada día. Lo más triste es cuando ambos sienten amor, ambos desean estar cerca, pero dejan que los malentendidos invisibles se interpongan. Si no se resuelven a tiempo, estos malentendidos se transforman en verdaderos muros que no solo separan los cuerpos, sino que también resecan el alma. Pero la buena noticia es que todo malentendido puede ser aclarado si uno se atreve a dar el primer paso. Y para hacerlo, primero debemos comprender mejor las causas reales de ese distanciamiento, especialmente aquellas que vienen desde dentro del propio cuerpo. Al llegar a la mediana edad, y especialmente después de los 60 años, el cuerpo empieza a experimentar cambios silenciosos pero profundamente significativos. Estos cambios no solo afectan la salud en general, sino que también son causas fisiológicas directas que llevan a muchas personas a perder poco a poco la conexión íntima con su pareja. Es una pena que muchas veces estos cambios no se reconozcan a tiempo o se malinterpreten, hasta que la distancia se vuelve demasiado grande como para repararla de forma natural. ¿Cuáles son entonces las tres causas fisiológicas que están enfriando lentamente la intimidad en las relaciones en la tercera edad? La primera es la disminución de las hormonas sexuales. En particular, la testosterona en los hombres y el estrógeno en las mujeres. Esto no es una enfermedad, sino parte del proceso natural del envejecimiento. Sin embargo, este cambio tiene un gran impacto en las emociones,
la energía y el deseo. En el caso de los hombres, la baja testosterona provoca pérdida de masa muscular, mayor fatiga, falta de motivación, especialmente dificultades para mantener las respuestas físicas como antes. En las mujeres, la disminución del estrógeno no solo provoca sequedad vaginal, sino también pérdida de elasticidad en la piel, lo que hace que el contacto físico resulte incómodo o incluso doloroso. Cuando el cuerpo deja de responder positivamente al contacto, muchas personas confunden esta sensación con una pérdida de amor, cuando en realidad es una señal fisiológica que necesita comprensión y cuidado. La segunda causa es la disminución de la circulación sanguínea. Tal vez nunca lo hayas notado, pero tener una buena salud vascular es clave para que cada encuentro íntimo sea pleno y cómodo. Cuando la sangre no circula bien, los órganos más alejados del corazón, como las manos, los pies o la zona genital, son los primeros en verse afectados. Esto no solo genera sensación de frío o entumecimiento, sino también dificultad para mantener una erección o alcanzar el nivel de sensibilidad necesario para el placer. Un estudio publicado por la Universidad de Harvard demostró que la disfunción del endotelio vascular es una causa común de trastornos sexuales en la vejez, tanto en hombres como en mujeres. La tercera causa son los trastornos del sueño y el estrés prolongado. Muchas personas creen que el deseo físico es solo una necesidad biológica, pero en realidad está profundamente influido por el ritmo biológico general. Dormir mal o estar bajo estrés continuo altera el equilibrio hormonal. Eleva el cortisol, la hormona del estrés, e inhibe la producción de hormonas sexuales. Como resultado, el cuerpo se siente agotado, la mente pierde intérêt, y poco a poco se instala una resistencia al contacto íntimo, incluso sin entender por qué ocurre. Estas tres causas fisiológicas no son un punto final, son señales de que el cuerpo necesita atención, cuidado adecuado y oportuno. Lo más importante es no ignorarlas ni sufrirlas en silencio, porque si no se identifican y se tratan a tiempo, estos factores físicos pueden generar consecuencias emocionales aún más profundas. No solo los cambios físicos afectan la vida íntima de las personas mayores, de hecho, son los procesos emocionales silenciosos los que, con mayor profundidad, van apagando poco a poco la conexión en una relación. Hay cosas que nadie dice en voz alta, pero que se manifiestan a diario en la mirada, los gestos y los largos silencios entre dos personas que, en otro tiempo, fueron profundamente unidas. Si no se identifican a tiempo, estas dos causas emocionales pueden robar lentamente la alegría de vivir y el calor de una relación. La primera causa es la inseguridad respecto a la edad y el cuerpo. Al llegar a los 60 años, muchas personas comienzan a sentir que ya no son atractivas. Las arrugas, la piel flácida, los cambios en la figura y las enfermedades crónicas hacen que muchos no se reconozcan al mirarse al espejo. En el caso de los hombres, es esa sensación de vacío al notar que ya no son tan fuertes como antes. En las mujeres, es una tristeza silenciosa al ver que su cuerpo ya no es suave ni seductor como solía ser. Esto genera una actitud de evitación, temor al contacto, a la cercanía, incluso a expresar sus necesidades reales. Poco a poco, optan por callar y alejarse, por miedo a ser juzgados o a decepcionar a la persona que aman. La segunda causa es el distanciamiento emocional y la falta de comunicación.
Cuando la vida se vuelve rutinaria, cuando los hijos crecen y se van, muchas parejas descubren que ya no tienen conversaciones profundas como antes. Cada uno se encierra en su propio mundo, o simplemente ya no encuentran temas en común. Los pequeños desacuerdos no resueltos se acumulan y se convierten en grandes barreras, y esa distancia emocional se transforma en un muro invisible que impide que la intimidad florezca. Muchas parejas siguen compartiendo el mismo techo, la misma cama, pero sus corazones ya no laten al mismo ritmo. Lo triste es que estas dos causas rara vez se nombran. Se culpa a la edad, al cuerpo o a las circunstancias externas, y se olvida que el alma también necesita cuidado, atención y conexión diaria. Cuando el espíritu se seca, la cercanía deja de ser un gozo y se convierte en una carga, pero la buena noticia es que nunca es tarde para cambiar. Basta con un poco de valentía para afrontar lo que duele, una palabra amable, una caricia sincera. Con solo eso, ya puedes empezar a sanar la distancia que crece en silencio entre los dos. La intimidad en la vida conyugal después de los 60 años ya no depende de una apariencia deslumbrante ni de emociones intensas y pasajeras. Se cultiva a partir de pequeños gestos, de actos cotidianos que, aunque simples, están llenos de atención y conexión sincera. Muchas personas creen erróneamente que, para recuperar la cercanía perdida, hace falta hacer algo extraordinario. Pero en realidad, son justamente las cosas suaves y constantes de cada día las que actúan como el remedio más poderoso para revivir el vínculo. La primera acción es dedicar al menos 10 minutos al día para escucharse de verdad. Puede parecer fácil, pero entre las preocupaciones diarias, la salud, los hijos y los nietos, muchas parejas olvidan preguntarse cómo están. Una tarde en el porche, una taza de té caliente y una pregunta sencilla como ¿cómo te has sentido hoy? O ¿hay algo que te preocupe? Pueden abrir una conversación honesta, ayudando a reconectar dos almas que tal vez han estado en silencio demasiado tiempo. La segunda es tocarse con cariño, sin necesidad de que implique deseo sexual. Un abrazo por la mañana, tomarse de la mano al pasear, un masaje en los hombros cuando el otro está cansado. Ese contacto físico suave hace que el cuerpo libere oxitocina, la hormona del vínculo y la confianza. No temas tocar. La sensación de seguridad y cercanía nace justo ahí. La tercera es crear un espacio íntimo solo para los dos, aunque sea una vez por semana. Puede ser una cena tranquila sin teléfonos, un paseo por el parque como en los primeros años, o simplemente escuchar juntos una canción antigua. Establecer este espacio sagrado es una forma de recordarse mutuamente que la relación sigue siendo importante, que aún merece ser cuidada entre tantas otras responsabilidades. Y la última, quizás la más importante, es halagarse con palabras. Nadie es demasiado mayor para recibir un cumplido, un gracias por la comida, un elogio por cómo le queda la camisa o una mirada afectuosa. Todo eso puede reavivar emociones que fueron la base de la relación desde el principio. Cuando una persona se siente vista, valorada y respetada, de forma natural, desea abrir su corazón, acercarse y volver a entregar amor. Cuidar la intimidad no cuesta dinero ni requiere mucho tiempo. Basta con que hoy des un pequeño paso y ya estarás construyendo un amor más sólido, profundo y duradero con los años. Don Luis tiene hoy 72 años y doña Carmen acaba de cumplir 70. Viven en una casita a las afueras de Sevilla.
donde las bugambillas en flor dan sombra al balcón y el canto de los pájaros aún es parte de las mañanas. A simple vista, parecen una pareja de ancianos feliz, pero hasta hace unos años, una distancia invisible se había infiltrado silenciosamente entre ellos. Doña Carmen cuenta que, después de los 65 años, su esposo se volvió más callado. Ya casi no le tomaba la mano y parecía no querer pasar tiempo con ella como antes. Ella no sabía si era porque había envejecido o si los años habían hecho que don Luis ya no sintiera necesidad de cercanía, pero en realidad era él quien se sentía acomplejado. Don Luis había atravesado una etapa difícil con la presión alta, insomnio, cansancio constante y, poco a poco, perdió la confianza en sí mismo. Todo cambió un día de otoño, cuando don Luis vio un programa de televisión que hablaba sobre la relación entre la salud cardiovascular y la pérdida de función íntima. En ese programa, un médico enfatizó que la intimidad no desaparece por falta de amor, sino porque el cuerpo está pidiendo ayuda. Aquella frase lo sacudió. Comenzó a hacer cambios. Cada mañana, caminaba despacio por el jardín, redujo la sal, dejó el alcohol por las noches y se obligó a dormir mejor. Pero lo que más emocionó a doña Carmen fue esa misma tarde, cuando don Luis preparó una tetera de manzanilla y le pidió que saliera al porche a acompañarlo. Conversaron. Como hacía mucho tiempo no lo hacían, desde entonces, dedican 20 minutos al día solo para escucharse, sin teléfonos, sin televisión. Solo los dos y el susurro de las hojas al viento. Don Luis volvió a tomarle la mano al caminar. Sonríe más. Y de vez en cuando le dice, sigues estando muy guapa. Después de 3 meses. Doña Carmen cuenta que sienten como si hubieran vuelto a los primeros años de casados, no porque hayan rejuvenecido, sino porque han empezado a estar verdaderamente presentes el uno para el otro. Y esa cercanía, esa intimidad que pensaban perdida, volvió a florecer suavemente en los pequeños gestos cotidianos. Cuando la edad comienza a teñir de canas nuestro cabello, muchos creen que los abrazos, las miradas tiernas o los momentos íntimos ya son cosa del pasado. Pero la verdad es otra. La intimidad, sin importar su forma, sigue siendo una parte esencial del bienestar y la felicidad a cualquier edad. Después de los 60, ya no se trata de exigencias físicas, sino de una expresión profunda de conexión, de sentirse escuchado, de ser tocado con el corazón. Estudios de la Universidad de McMaster han demostrado que mantener la cercanía emocional dentro de la pareja puede reducir hasta en un 30% el riesgo de depresión e insomnio en personas mayores. La presencia de un ser querido, el contacto físico delicado, los gestos atentos no solo mejoran el estado de ánimo, sino que también estimulan la producción de oxitocina, la hormona del vínculo, porque ayuda a disminuir la presión arterial, regular el ritmo cardíaco y aliviar el estrés. La intimidad no necesita grandes gestos. Puede estar en cocinar juntos, en tomarse de la mano al caminar, o en una sonrisa compartida al despertar. Una esposa contaba, mi marido no me dice te quiero cada día, pero cuando prepara mi té exactamente como me gusta, sé que aún me ama a su manera. Y es precisamente en esos pequeños gestos, repetidos como un ritual de afecto, donde el amor se mantiene cálido y vivo. Si sientes que te has alejado, que todo está perdido, no te lo creas. El renacer puede comenzar con una conversación sincera, una caricia en el hombro, o simplemente con sentarse juntos a contemplar el atardecer en silencio.
No permitas que el silencio o la inseguridad apaguen la llama que aún arde dentro de ti. Desde hoy, regálate un momento para sentarte junto a tu pareja. No hace falta hablar mucho. Basta con escuchar con el corazón, porque, al final, la intimidad es ese remedio silencioso pero poderoso que toda persona mayor merece disfrutar